Hola futboleros, hola futboleras. Vídeo para analizar lo que ocurría en la penúltima jornada de Liga de Segunda División en el grupo 3 con los equipos aragoneses. Como veis en imágenes, empezamos por el Club Deportivo Teruel 1, Unión Esportiva Olot 4. Y es que el equipo turolense, que jugaba en casa frente a un Olot que se jugaba la única plaza que quedaba libre para jugar la Copa del Rey, iba a acabar perdiendo contra el equipo catalán, y con esta derrota se complica muchísimo la vida, ya que entra en el descenso empatando puntos con el Castellón, que jugaría la promoción para no descender a tercera, y se pondría a un punto de la permanencia, que la marcaría el Sabadell y el Alcoyano con 42 puntos. En la última jornada tiene que visitar a un Cornellá que va quinto y está a un punto de los playoffs de ascenso a Segunda División B. Y ahora, como veis en imágenes, nos toca hablar de la Sociedad Deportiva Egea, que visitaba el estadio de la Nova Creu Alta, un Sabadell que se estaba jugando la vida y que iba a ganar al equipo egeano por 1-0. Ese gol que iba a meter en el minuto 8, y que a partir de ahí el equipo de las 5 villas no iba a tener ya reacción. Un Egea que se jugará todo en la última jornada de liga en casa, recibiendo al siguiente rival, que si no me equivoco es el Peralada. Correcto, el equipo catalán, el Club de Fútbol Peralada, que será el rival de la Sociedad Deportiva Egea, un Peralada que lo único que se juega ahora mismo es promoción de descenso. Así que en teoría y en principio lo tiene fácil el equipo egeano para lograr la salvación en el año de su debut en Segunda División B. Esperemos que vaya todo bien. La verdad que con un puntito se pondría con 44 puntos y tendría ya asegurado la permanencia. Pero mejor acabar sumando los 3 puntos y así no tienes que tirar de calculadora. Por su parte, el equipo del barrio de la Almozara, el Club Deportivo Ebro, recibía al Cornellá, próximo rival del Teruel, un Cornellá que iba a ganar 0-2, los 2 goles en la segunda parte, para seguir estando vivo y con opciones de jugar los playoffs de ascenso a Segunda División, y ahí mismo estaría a un punto del español. Por eso digo que el Teruel es el que más difícil lo tiene para seguir un año más en la categoría del bronce español. Y es que, como les decía, perdía en casa 1-4 y ahora le toca visitar al Cornellá. A continuación tenéis la clasificación. Espero que os guste el vídeo, darle like y suscribiros.